Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable auditorio, en este hermoso día que nuestro buen Dios nos ha permitido vivir, y nos encontramos aquí de nueva cuenta en su programa Un Nuevo Despertar. Es un gusto y una bendición saludarles, estar aquí en este canal para que sigamos aprendiendo más de la palabra de nuestro buen Dios. Enviamos un cordial saludo y abundantes bendiciones a todos los pastores que integran la barra de pastores de Pan de Vida. Un cordial saludo y bendiciones abundantes para el pastor Agustín Guerrero, su familia, sus negocios, sus trabajadores de sus negocios, un excelente pan que se vende allí, que los invitamos a consumirlos. Mandamos un saludo para el pastor Ramón Alfaro, ¿sí? Y para todos ustedes que nos escuchan en esta hora. También bendecimos la vida y saludamos a todos y cada uno de los que trabajan en este canal 8, Tu Nueva Visión, y que hacen posible, junto con los dueños de este canal, la transmisión de este programa. Bendicimos sus vidas, todas las áreas de su vida, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día muy especial porque también enviamos un saludo a todos y cada uno de los integrantes, tanto de la directiva como de todos los que integran y forman parte de la asociación de cantantes, salmistas y solistas de la Asociación Mexicana que preside también el pastor Agustín Guerrero. Hoy tienen una reunión para convivir, para conocerse más y también para prepararse más y para llegar a acuerdos, para realizar mayores eventos en los diferentes lugares donde Dios pone en su vida. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para iniciar la reflexión y la enseñanza sobre la palabra de nuestro buen Dios el día de hoy. Hoy tendremos un tema que se llama Un despertar de fe y acción. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy, así que después del corte comercial regresamos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. Como les había adelantado, nuestro tema se llama Un despertar de fe y acción. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17, 20 al 22. Que nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que, amados hermanos, aquí es donde vamos a reflexionar el día de hoy. El versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, no basta solo con creer y con tener fe, sino tenemos que accionar, tenemos que obrar, tenemos que suplir necesidades, ¿sí?, de nuestros semejantes. Por eso es importante recordar y saber que el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Porque podemos creer y tener fe en Dios, pero si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿a quién vamos a hacerle esas obras que son necesarias y requeridas y que la palabra nos da como mandamiento que tenemos que hacer? Es con nuestros prójimos, sean desde niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres.
Todo el que tenga una necesidad y que se cruce en nuestro camino o que esté a nuestro alcance es nuestro prójimo, y para él nosotros tenemos que suplir necesidades. Ese suplir necesidades que nosotros hacemos con nuestro prójimo, ¿sí? Cada vez que tenemos la oportunidad, es contado por obras, y todo es inscrito en el libro de la vida allá en los cielos. Por lo tanto, ¿sí? Muchos que hoy nos decimos cristianos hablamos de fe, afirmamos tener fe, pero oramos con fe también e incluso predicamos sobre la fe. Pero la pregunta importante es, ¿estamos viviendo una fe activa? Porque de eso se trata, que nosotros actuemos, tengamos conductas de acuerdo a lo que predicamos, a lo que enseñamos, a lo que decimos. Por lo tanto, es importantísimo y primordial que lo que decimos, nosotros seamos congruentes con esa palabra. Porque todos los días hay un necesitado, hay una persona, hay una situación en la que podemos suplir la necesidad de alguien, ¿sí? Independientemente de su sexo, de su edad, de su religión. Porque para hacer obras no tenemos que tomar que sean de nuestra propia denominación, que sean nuestros hermanos. Porque hay veces que nosotros nos decimos cristianos, hijos de Dios, y ni a nuestros propios hermanos de la misma denominación suplimos sus necesidades. Entonces, viene la pregunta, ¿está el amor de Dios en nosotros? Porque el amor de Dios nos va a llevar a suplir necesidades. Y eso nos lo demostró y nos dio el ejemplo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Dice que Dios lo envió para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Entonces, ¿sí? La falta de amor, la falta de misericordia, ¿sí? A veces nos lleva a actuar de una manera no congruente con la fe que profesamos. Hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios hoy en día, ¿sí? Que no están dispuestos a suplir la necesidad de alguien. Hay veces que Dios les pone la oportunidad de suplir esa necesidad, pero no están de acuerdo. Se resisten, endurecen el corazón en contra de su prójimo y se resisten a dar una moneda, un plato de comida, un vaso de agua, un vestido, una pieza de ropa. O de otra manera, ¿sí? Dar una cobija, permitir un lugar para que duerman, para que descansen, para que reposen, ayudarlos, darles una palabra de consejo, predicarles el Evangelio. Evangelizar es una obra para el trabajo del reino de los cielos. Entonces, hacer obras no se limita nada más a dar una moneda, a dar un plato de comida, un vaso de agua, un vestido. No, se limita a hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y una cosa importante es ir y predicar el Evangelio. Predicarle el Evangelio a los necesitados, a los que están atormentados, a los que el enemigo tiene subyugados, tiene encadenados y tiene esclavizados, hacerlos libres. Esa es una gran obra para el reino de los cielos. Traerles libertad, desatar sus cadenas. Como dice Isaías 58, el verdadero ayuno. No es que desatemos toda ligadura de impiedad. Entonces, es importantísimo leer las Sagradas Escrituras para conocer todos los mandamientos, ¿sí? Mediante los cuales nosotros podemos hacer obras. También es bueno hacer obra social, ¿sí? Ir, por ejemplo, a las cárceles a predicar el Evangelio, a llevarle un plato de comida a esas personas que están presos allí, a predicarles sobre los pecados y la maldición generacional, para que se termine, para que no siga con sus hijos, con sus generaciones. Ir a un hospital, a predicar sobre sanidad, sobre Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Llevar también un plato de comida, un alimento, una bebida, palabras de consuelo. Hay personas que se les ha dicho que su familiar ya no va a sanar, que va a morir, y les han dado hasta fechas, tiempo de vida. Esas personas están desconsoladas, necesitan de una palabra de aliento, de una palabra que los levante, que los sostenga, que les dé una esperanza. Y sabemos que esperanza solamente hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro mejor amigo
Y la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y esa palabra está profetizada desde hace más de 2024 años. Y esa es la palabra que tenemos que llevar nosotros a ellos con fe y con ese accionar de ir y hacer esas obras para esas personas necesitadas. Por lo tanto, amados hermanos, estamos viviendo nosotros una fe verdadera, una fe activa, porque si no, todavía estamos a tiempo. Hay muchos cristianos que tienen una fe activa, una fe viva, y están haciendo mucha obra social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Los que no lo están haciendo así, tenemos que activarnos, tenemos que salir adelante. Al menos le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar dentro de esos que tienen una fe viva, una fe activa, que hacemos obra social, que vamos a suplir las necesidades de las personas, de los necesitados, en las diferentes maneras que ellos la están necesitando. Pero todavía hay mucho que hacer. Aún con lo que estamos haciendo es muy poco. Y la principal obra social, el principal mandamiento que debemos cumplir es predicar el Evangelio. Y de ahí se derivan un sinnúmero de mandamientos que nosotros debemos de cumplir, de obedecer, para que sean contados como obras para cada uno de nosotros. Y sean complemento de nuestra fe, de una fe activa. Entonces debemos de activarnos, debemos de ponernos pilas, debemos de movilizarnos para hacer esto, para tener un verdadero despertar en nuestra vida. Hoy es un tiempo de un nuevo despertar, porque hemos estado dormidos. Puede, no sé cuántos años tengas de ser hijo de Dios, cuántos años tengas de asistir a una iglesia, a una congregación, de reunirte, de hacer actos de adoración en el templo para tu Dios, para nuestro Dios. Pero tenemos que tratar de que nuestra fe sea de 360 grados, de que se una, de que no quede a media, en un cuarto, en un tercio, en un medio, en 3/4 o en 2/3, sino tenemos que hacerla, que ese círculo se cierre, que sea de 360 grados, que esté yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo de manera ininterrumpida. De esa manera debe de ser nuestra fe, también apoyada con las obras, con la obra social. Por lo tanto, es tiempo y Dios nos está llamando para ese verdadero despertar espiritual en la vida de fe de cada uno de nosotros, amados oyentes. No es solo que abramos los ojos, no es solo que vamos a despertar y en la mañana, que después que nos acostamos a dormir en la noche, en la mañana ya nos despertamos. No, no me refiero a ese despertar físico, me refiero a un despertar espiritual, a un despertar de nuestra fe, que nos volvamos más activos. El tiempo pasa y la iglesia, ¿qué está haciendo? Porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia, somos iglesia. Entonces, cada uno que se active es la iglesia que está trabajando, que se está activando, que se está poniendo de manifiesto, que está levantándose para arrebatarle almas a nuestro adversario, para hacer lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro compromiso como miembros, como participantes, integrantes de la iglesia de Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que levantarnos y actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No se trata de que sigamos teniendo una fe pasiva, una fe dormida. No se trata de que sigamos siendo miembros de una iglesia dormida o de una iglesia pasiva, sino tenemos que activarnos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, desde que fue a bautizarse para iniciar su ministerio, no descansó. No descansaba. Día tras día estaba en actividad, predicando el Evangelio, caminando, yendo y enseñándole a las multitudes, haciendo prodigios y milagros, sanando, liberando, dando de comer cuando lo necesitaban. Él abarcó todas las áreas, todas las esferas de la vida del ser humano. Ahora, Él se ha ido, pero nos ha dejado a nosotros como sus hijos, como sus colaboradores, y nosotros recae hoy en día el que nosotros hagamos lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo y nos enseñó para que lo hagamos. Entonces tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia que no puede ser
inmisericordia, sino Dios nos llama a ser misericordiosos con todas las personas, sin excepción de ninguno. La palabra dice que el sol sale para buenos y malos. Entonces, además no nos corresponde a nosotros el juzgar. Nosotros tenemos que dar. Dios ama al dador alegre y nosotros tenemos que dar para cumplir ese mandamiento. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, que vivir conforme a su voluntad. Nosotros tenemos que tener una fe que produzca frutos visibles en la vida diaria. Debemos de tomarnos un reto de que cada día de nuestra vida podamos realizar cada uno de nosotros cuando menos una obra social o una buena obra que le digamos. Mentalízate, prepárate y que a partir, todavía hay tiempo que hagas hoy, que hagas en este día tu buena obra, tu obra social, el obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Todavía hay tiempo. Si vas a salir al súper, si vas ahí por allá en los supermercados, hay personas que se le llaman franeleros, hay personas que están ahí sentadas que tienen necesidad. Compra un agua, 1 litro de agua y llévaselo. Compra una torta, unos 3 tacos y un vaso de agua, un refresco y llévaselos. Estás a tiempo de hacer una obra social todavía el día de hoy. Y también puedes mentalizarte, puedes disciplinarte, puedes estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, a ser misericordioso con tu prójimo, con tu semejante. Cada día trata de hacer una obra social. Hay tanta necesidad en los hospitales, en las cárceles, en diferentes lugares, en la calle, en todo lugar. Hoy en día por donde vamos hay personas que tienen necesidad y los hijos de Dios no podemos pasar y no poder ver que no seamos llamados a misericordia por esas personas que tienen necesidad. Hace mucho tiempo ya que estamos pasivos, que no damos, que hemos endurecido nuestro corazón, pero todavía hoy Dios, que nos ama tanto, nos está llamando a misericordia. Sacrificio no quiero, sino misericordia quiero, dice la palabra, dice nuestro Padre Celestial. Entonces, a veces hacemos ayuno, es un sacrificio. Pero ¿de qué sirve el sacrificio del ayuno si no hacemos obra social? Si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. En Isaías 58, en el verdadero ayuno, es lo que el Padre le dice a su pueblo. ¿Acaso es este el ayuno que yo escogí? ¿Que te ponga silicio, que te ponga ceniza? No, el ayuno que yo escogí es que rompas ligaduras de impiedad, que des de comer al hambriento, al sediento, que quites el dedo señalador. Sacrificio no quiero, sino misericordia quiero. Y con esa misericordia, amados hermanos, amados oyentes, vamos a poner nosotros nuestra fe por obra, una fe activa, una fe viva. Hoy Dios nos está llamando a ese nuevo despertar, un despertar de una fe viva que se demuestre con acciones concretas, no solamente con pensamientos. No solo digas hoy que estás escuchando esta reflexión, esta enseñanza, mañana lo haré, mañana empiezo. La palabra dice que cada día trae su propio afán. Mañana la vida te traerá otros afanes y quizás no lo haga. Empieza hoy, estás a tiempo. Todavía hay lugares donde puedes ir al rato, aunque no sea mucho. Comprar unos panes, hacer un café y llevárselo y dárselo a las personas necesitadas. Personas que pasan allá las noches cuidando de sus enfermos y que no son de este lugar, que son de diferentes rancherías y poblados que están lejos. Puedes ir, decirle, tiene ropa sucia, se la voy a lavar, porque ellos no tienen dónde lavar la ropa. Decirle, yo le apoyo, deme su ropa, su nombre. La pones en una bolsa a 2, 3, 4 personas, 5, la lavas y después se la regresas a cada uno, ya lavada, para que la puedan volver a utilizar. Ofrecerle, si tienes un cuarto, para que duerman, para que descansen un rato, en lo que otro familiar cuida a su enfermo, o otro pueda descansar. Hay tantas maneras que Dios nos pone, nos permite de hacer las cosas, de ser misericordiosos, de mostrar el amor de Dios para con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. De eso se trata. La palabra dice, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Estás dispuesto a ser ese verdadero discípulo? ¿Estás dispuesto a ser ese verdadero hijo de Dios?
Porque yo creo que como cristianos nos quedamos apocados, ¿sí? Con decir que somos cristianos, con eso pensamos que ya es todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos dar. No. Y la palabra dice que se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, no cristianos, de ser hechos hijos de Dios. A veces quizás como nos creemos solamente cristianos, pensamos que el cristiano tiene un límite y ya no podemos rebasar ese límite. Pero como hijos de Dios, como hijos del reino, nosotros se nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, al cachorro de león y al dragón. O sea, no hay límite, nada nos puede detener, nada nos puede hacer que nosotros nos limitemos. Tenemos que ir más allá. A Jesús nada lo limitó, nada. Podemos ver que Él hasta caminó sobre el mar para poder llegar hasta donde estaban sus discípulos. Nada lo detuvo. Cuando estaba durmiendo plácidamente en la barca también, tormenta, aire fuerte, huracanado, y Él se levantó y les habló y se calmaron. Nada lo detuvo. Ni la muerte lo detuvo, porque resucitó al tercer día. Y eso estaba profetizado. Entonces, también está profetizado que tú y yo fuimos llamados para grandes cosas. Grandes cosas. Y a veces no estamos haciendo ni mínimas ni pequeñas cosas. ¿Y cómo vamos a llegar a hacer esas grandes cosas en algún momento? Jesús mismo dijo: las cosas que yo hice haréis, y aún mayores. Pero ¿cuándo? ¿Con una fe dormida? ¿Con una fe inactiva? ¿Cuándo vamos a poder hacer esas cosas que Jesús hizo y aún mayores? ¿Cuándo vamos a poder esas grandes cosas para las que fuimos llamados? Tenemos que despertar. Hoy se nos está haciendo el llamado. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento de que tengamos ese nuevo despertar para el que estamos siendo llamados. Ya no tanto como cristianos, sino entendamos como hijos, como verdaderos hijos de Dios. Porque eso así nos llama. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Somos hijos de Dios, que se nos ha dado poder y autoridad. Se nos ha dejado su sagrada y bendita palabra para que la escudriñemos, para que discernamos esa palabra, la entendemos. Y dice la misma palabra para que la pongamos por obra, para que seamos hacedores de esa palabra como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos hecho un compromiso con nuestro Dios y ese compromiso es el que debemos nosotros tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Por lo tanto, tenemos que caminar de esa manera, tener un compromiso verdadero para que podamos hacer eso. La palabra nos dice en el libro de Hebreos 11:6 de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados oyentes, ahí tenemos la palabra de Dios. La fe que solo duerme, que es pasiva, no transforma, no camina, no avanza, se estanca. Por lo tanto, nosotros, ¿sí?, al leer esta palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, muchas veces decimos creer, pero no damos pasos de obediencia. Decimos creer y nos mantenemos ahí quietos, sin avanzar, sin caminar. Jesús nunca se detuvo, nada lo detuvo. Él siempre estuvo en un constante caminar, en ir hacia adelante, ir hacia la meta, como dijera Pablo. Él alcanzó su meta, cumplió con su misión en esta tierra, fue ascendido a los cielos y allá fue galardonado por el Padre, que lo sentó a su derecha y le dio potestad sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, nosotros no podemos decir que creemos, ¿sí?, pero no podemos quedarnos estáticos, quietos. Tenemos que dar pasos de obediencia y de obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios que está plasmada en su sagrada y bendita palabra. Por lo tanto, una fe dormida es como una semilla guardada en un cajón o una semilla que se sembró, pero que se pudrió, que no logró germinar. La fe
tiene potencial. Y tenemos que hacerla que dé fruto, ese fruto para el que fue también dada a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese nuevo despertar que está comenzando o va a comenzar en cada uno de nosotros, amados oyentes, una vez que nosotros, cada uno reconozcamos que la fe no puede quedarse solamente en palabra, solamente en idea, solamente guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. No, sino que tenemos que activarla, tenemos que caminar, tenemos que ponerla por obra. Por lo tanto, debemos de empezar a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, en obediencia, en disciplina, en compromiso, en hacer, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decíamos, una fe dormida es como una semilla guardada en un cajón, una semilla que aunque se sembró, no germinó, que tuvo potencial, pero no logró desarrollarlo, no logró sacarlo, no logró hacerlo una verdad viva. No lo hizo, no se hizo realidad. Por lo tanto, yo hoy te estoy llamando al despertar, a ese nuevo despertar en tu fe, para que puedas caminar, puedas hacer las cosas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque la fe que se despierta produce acción. La fe que se despierta y se mantiene despierta produce acción cada día, cada momento de nuestra vida. Hebreos 11, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí tenemos otros ejemplos de fe. Noé fue advertido por Dios. Dios le dijo: ponte a trabajar sobre cosas que iban a venir, un diluvio que iba a venir. Y Noé tuvo fe, Noé creyó, y con temor se preparó, aunque lo que le había sido dicho todavía no se veía. Y a las personas que les predicaba, que les advertía también, lo tiraban a loco. Le decían: Noé, si aquí no ha llovido, aquí no hay ríos, aquí no hay nada, ¿qué eso va a pasar? No, no es cierto. Pero Noé se mantuvo creyendo, se mantuvo con fe, se mantuvo temeroso de lo que Dios le había dicho, sí, le había advertido, y con temor preparó esa arca en la que al final solamente él y su familia fueron salvos. La fe, el creer, lleva a la obediencia. La obediencia es temor a Dios, y eso lleva a que podamos alcanzar bendiciones, esas bendiciones que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Por lo tanto, por esa fe dice que Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, heredero de la justicia que viene por la fe, la justicia de Dios. La justicia con que se juzgará al mundo, con que se nos juzgará a todos en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando allí se va a ver nuestra fe y nuestras obras. Vemos que Noé tuvo fe y actuó, caminó, hizo su obra, su mayor obra, su obra magistral, en la que muchos pudieron ser salvos, pero que no atendieron su llamado. Así como hoy hay muchas personas que se les predica, que se les evangeliza, pero no atienden el llamado. Piensan que esto no va a ocurrir y siguen en sus delitos y deleites, en sus casamientos, en sus banquetes, haciendo caso omiso a lo que Dios ya ha predestinado, a lo que Dios ya se ha profetizado en su palabra y que va a llegar el día de su cumplimiento. Por lo tanto, amados oyentes, amados hermanos, amados amigos, hoy yo les llamo a que hagamos obras, a que leamos la palabra y a que seamos obedientes, que creamos, que tengamos fe y que actuemos, que caminemos tomados de la mano de nuestro Dios por medio de su sagrada y bendita palabra. Nos habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir del lugar en que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La situación de Abraham fue aún más todavía complicada. A él le fue dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No sabía. ¿Sí? Dice que sin saber a dónde iba. Pero él creyó, él tuvo fe y también obedeció. Se puso activo. No dudó, sino obedeció. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Hoy estamos recibiendo un llamado a ese nuevo despertar, a creer en la palabra, a que tengamos fe y a obedecer, a avanzar, a hacer esas obras que son necesarias para que juntamente con nuestra fe en nuestro Dios, sí, nos sirvan y nos cuenten, sea por justicia y también nos cuenten para salir del lugar en que estamos y poder recibir nuestra herencia, así como Abraham. Amados oyentes, por lo tanto, la fe que se despierta produce acción, como vemos que hubo acción en Noé y en Abraham. Ellos accionaron, caminaron, obedecieron. Pues Noé construyó el arca por fe. Abraham salió de su tierra por la fe. Por lo tanto, la fe se activó y la fe se activa cuando nosotros creemos, confiamos y obedecemos, aún sin saber qué va a resultar, sin ver cuál es el resultado que vamos a obtener. Pero Dios recompensa. Dios es fiel y obediente para recompensarnos y para derramar sobre nuestras vidas esas bendiciones hasta que sobre y abunden. Por lo tanto, un hijo de Dios despierto es aquel que transforma su fe en decisiones y realiza obras que glorifican a Dios. Te lo voy a volver a repetir. Un hijo de Dios despierto es aquel que transforma su fe en decisiones y realiza obras que glorifican a Dios por medio de conocer su palabra y ser hacedor de esa palabra. Amado oyente, amado hermano, eso es lo que tenemos que hacer. El llamado hoy precisamente es para eso. Dios nos está llamando a través de este medio, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de estar pasivos, dejemos de estar dormidos, como hijos de Dios, como la iglesia de Dios, y que empecemos a hacer lo que Jesús hizo, ese ejemplo que Él nos dio a seguirlo, a que nosotros creamos, tengamos fe y seamos obedientes. Por lo tanto, el llamado es hoy, que tú y yo, hoy, en este día, en esta hora, como un hijo de Dios despierto, debemos de transformar nuestra fe en decisiones, en hacer, en activarnos y realizar obras que glorifiquen a Dios. Amados hermanos, es tan hermoso cuando vas a un lugar y puedes suplir las necesidades de las personas, que también aprovechas el momento y el tiempo para darles el pan espiritual, para predicarles de la palabra de Dios, para llevarles una palabra de consuelo por medio de las sagradas escrituras. ¿Ves cómo la gente se juntan, se acercan y ponen atención? Porque en medio de su necesidad no nada más es una necesidad material, sino también es una necesidad espiritual. Y tú y yo podemos suplir esas necesidades, tanto material como espiritual, de esos necesitados. Darles lo que materialmente necesitan, pero también suplirles la necesidad espiritual. Hablarles de la palabra de Dios, evangelizarlos, llevarles una palabra de consuelo, una palabra que los sostenga, una palabra que los levante, que los sustente, que los renueve, que los restaure. Y es hermoso ver cómo esas personas prestan atención, escuchan, cómo dicen amén, cómo aceptan la palabra, cómo la reciben, cómo participan, y ver también cómo las lágrimas se escurren por sus ojos. Y también después ver cómo bendicen tu vida, porque tú has bendecido la vida de ellos en el amor de Dios. Es tan hermoso, amados oyentes. Dios pone tantas situaciones a lo largo de nuestra vida. Pone tantas situaciones que podemos aprovechar nosotros para poder
llevar el Evangelio, para poder predicar de la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa para leer unos mensajes que nos han sido enviados. Aquí nos dice Areli Morales, nuestra hermana Areli Morales: saludos pastor, Dios le bendiga. Carmita Jiménez lo está viendo. La hermana Caro Rodríguez desde Ayapa: buenas tardes pastor, bendiciones en el nombre de Jesús, amén. Kiki Rochín: Noé no pedía diezmo. Viviana Jerónimo Salvador: saludos pastor, bendiciones en el nombre de Jesús. Y así tenemos muchos mensajes y que nos están siendo enviados y que nos están sintonizando. Continuemos con nuestra enseñanza. Por lo tanto, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, nos dice que a través de nuestra fe, cuando la activamos, cuando lo volvamos una fe viva, cambia nuestro entorno, cambia nuestro alrededor, la atmósfera es cambiada. Y en Mateo 5, 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? ¿Por qué son necesarias las obras juntamente con la fe? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La fe nos lleva a hacer obras, esa obra social con nuestro prójimo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer esas obras que nuestro Dios Padre nos pide que nosotros hagamos. Porque nuestra fe está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Y esa fe nadie la ve. Si nosotros la seguimos guardando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente y pensamiento, en nuestro ser, nadie la ve. Está allí, pero no es una luz. Pero a través de las obras que nuestra fe nos lleva a hacer, se puede ver esa luz. Y allí es donde esta palabra cobra vida, se hace una realidad para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Las obras, nuestro accionar, nuestra fe, es lo que va a alumbrar. Esa va a ser nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Esas obras que Dios nos pide que hagamos, sí, son las que van a ser vistas, porque nuestra fe interior no es vista. Tenemos que expresarla, hacerla una realidad, concretarlas, hacerlas una realidad viva, para que así puedan ser vistas, puedan ser observadas. Y la palabra dice que dirán las naciones: cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amados hermanos, la palabra es clara. ¿Sí? Y dice que a través de que las personas vean nuestras buenas obras que hacemos por la fe y por creer en Dios, dice que van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Porque de eso se trata todo. No es para la gloria de nosotros o para la vanagloria de nosotros, no. Todo es y debe ser para la gloria de nuestro Padre celestial que está en los cielos, para nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso se trata todo. De que nosotros como hijos de Dios trabajemos para que nuestro Padre Celestial sea glorificado en todo momento y en todo lugar. Por eso debemos de hacer buenas obras. Por lo tanto, la fe que se manifiesta en acciones inspira a otros a creer. Cuando la iglesia despierta y tiene una fe activa, la comunidad, nuestro alrededor, experimenta transformación. Porque el mundo necesita ver a hijos de Dios que se levanten y actúen, no uno que solo habla. Por lo tanto, amados hermanos, amados oyentes, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Necesitamos levantarnos y actuar, activarnos. No solamente necesitamos estar hablando, ¿sí? Tenemos que hacer obra social. ¿Para qué? Nuestra vida sea congruente, tenemos nosotros que vivir de esa manera, dar el ejemplo. En nuestra vida debemos de aplicar nuestra fe y debemos de aplicar y practicar la palabra de Dios. Puedes reflexionar, puedes hacer un análisis de tu vida. ¿En qué áreas de tu vida tu fe se ha quedado dormida? Analiza tu vida
tu caminar de fe? ¿En qué áreas de tu vida tu fe se ha quedado dormida? ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy, en este resto de semana y en la semana que viene, para demostrar tu fe en Dios? Para que empieces a accionar, para que empieces a realizar esas obras que son necesarias. Algunas cosas que puedes hacer es que si con alguien tienes algún problema, alguna situación, si hay falta de perdón, puedes ir y perdonar. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Y si tú ofendiste a alguien, pide perdón, porque eso también es un mandamiento de la palabra de Dios, ¿sí? Aquella persona a la que no has perdonado, puede que cada que te veo, cada que se acuerde de ti, se sienta mal y está siendo piedra de tropiezo en su vida, en su caminar. Puede que sea cristiano, puede que no, pero lo estás llevando a crear cierto resentimiento, le estás cargando de culpa, y eso no es bueno ni agradable a nuestro Dios. Por lo tanto, si tú vas y le dices que lo perdona, o a alguien si le pides perdón, estarás quitando ese resentimiento, esa carga de culpa de sus hombros. Estarás haciendo una buena obra para Él y también para ti, porque tanto tú como Él serán liberados de esa carga. Por lo tanto, es una buena opción para empezar. Perdonar a alguien o pedir perdón. Si no te gusta servir en la iglesia se hace limpieza, en la iglesia hay que llevar flores, en la iglesia hay que hacer tantas cosas, limpiar ventiladores, limpiar ventanas, acomodar sillas, limpiar banquetas, banquetas, barrer el frente de la iglesia, barrer la iglesia, hacer limpieza, limpiar las bancas, las sillas, acomodarlas, reparar las que están rotas, tantas cosas que hay que hacer en el templo, en la casa de Dios. Y puedes tú servir de alguna manera en la iglesia. Puedes compartir el evangelio, evangelizar de persona a persona. Puedes venir a una radio, a una televisión como este canal para predicar el evangelio. Puedes compartir el evangelio y de esa manera ayudar al necesitado, traerlos a los pies de Cristo. Puedes ayudar al necesitado de otras maneras. En fin, hay tantas cosas en que puede tener una aplicación práctica tu fe, y con eso puedes estar haciendo esas buenas obras, esa obra social que es necesaria. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión en la que Dios te ha estado pidiendo, que Él quiere que actúes, que camines, que te actives, que vivas de esa manera, que no solamente sea de palabras. Un verdadero nuevo despertar significa en la vida de cada hijo de Dios levantarnos del letargo en que hemos estado, ese letargo espiritual que nos ha mantenido ahí inactivos, no teniendo misericordia, no amando a nuestro prójimo. Por lo tanto, tenemos que levantarnos de ese letargo espiritual, ¿sí? Echarlo fuera de nosotros, y debemos empezar a caminar con una fe que se mueva, que accione y que produzca fruto. Ese fruto para el que cada uno de nosotros hemos sido llamados, para que seamos árboles que demos buen fruto. Que esa palabra que ha sido sembrada en nosotros también dé el fruto para el que fue sembrado, dé el fruto para el que hemos sido llamados. ¿Sí? Tenemos otro mensaje de Roslyn. Saludos, pastor, aquí sintonizando en la Ranchería Santuario, nuestra hermana Rosa Durbis, primera sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Bendiciones a la vida de todos los que nos han mandado mensajes. Otro día vamos a tomar el tema sobre la que nos dice aquí nuestra hermana Kiki Rochin. Noé no pedía diezmo. Vamos a tener también una enseñanza sobre el diezmo, claro que sí. ¿Sí? Abraham no estaba obligado a dar diezmo, pero dio también diezmo. Así que un día vamos a hablar sobre el diezmo también, para que tengamos esa enseñanza, ¿sí? Y podamos ser enseñados, para que no nada más digamos cosas por decir sin conocer a profundidad la palabra de Dios, ¿sí? Que todo sea con base a la palabra de nuestro buen Dios.
Vamos para ir concluyendo porque el tiempo se nos ha ido, ¿sí? Vamos a ver entonces, a concluir. Una fe que no actúa, lo más seguro es que muera. Pero una fe que se despierta, que se activa, que empieza a caminar y a ser obediente en cada uno de los hijos de Dios, lo que trae vida. Veamos los dos lados opuestos. Una fe inactiva muere y una fe activa trae vida y trae fruto. También una fe viva trae avivamiento. Avivamiento a la vida de otras personas, al avivamiento a la vida de esas personas que tú tocas, que tú alcanzas con esa obra social, con esas buenas obras que tú vas a hacer o estás haciendo o ya has hecho. Por lo tanto, si tú ya estás haciendo obra social, buenas obras, continúa haciéndolo, no desmayes. Si no lo has estado haciendo, todavía es tiempo para que empieces a hacer esa buena obra social. Porque el hacer buenas obras también trae transformación. Vemos que cuando hemos estado inactivos, ¿sí?, nos sentimos como cansados, como que apáticos. Pero cuando estamos activos en preparar cosas, en ver, en buscar, ¿sí?, para lavar cosas, para ir y llevar ropa a algún lugar, a un asilo, a algún lugar, a un centro donde necesiten ropa, a algún lugar de algún otro estado. Mayormente hemos llevado ropa a Chiapas, lugares de Chiapas, ¿sí? Y ves la alegría con la que se recibe. Viene un avivamiento a la vida de esas personas, ¿sí? Viene una transformación, se sienten alegres, salen de su tristeza que tenían, se les quita, se les va. Y si esto lo hacemos regularmente cada cierto tiempo, se puede mantener esa vida, ese avivamiento, esa transformación en la vida de esas personas y también en la vida de cada uno de nosotros, porque nos mantenemos activos, estamos nosotros buscando qué hacer. ¿Sí? No nos estamos herrumbrando allí por estar inactivos. Por lo tanto, debemos entender hoy, amados oyentes, Dios nos está llamando. Dios quiere que venga a traer a nosotros un nuevo despertar de fe y de accionar. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, amados oyentes, no se puede quedar dormida para siempre. Tiene que levantarse, tiene que moverse. Porque en ese levantarse y en ese moverse viene el cambiar y el transformar vidas. Entendámoslo de esa manera. Por eso es importante, amados oyentes, que nosotros hagamos esas buenas obras para las que hemos sido llamados. Por lo tanto, hoy les dejo con esta enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Y nuestro tema, ¿cómo se llamó nuestro tema? Un despertar de fe y acción. Si hemos estado dormidos, hoy es el día de que tengamos, de que venga a nuestra vida ese despertar de fe y acción, hacer esas buenas obras. Bendigo sus vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, hoy te pido que despiertes en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, en cada uno de los oyentes, esa fe verdadera, esa fe viva, esa fe despierta, esa fe que se active. Que no solamente sean palabras ni emociones, sino que sea una fe activa, una fe viva, una fe verdadera, una fe ferviente. Amado Dios, amado Jesús, activa nuestra fe y llévanos a dar fruto, mucho fruto. Haznos valientes para arrebatar el reino de los cielos, para que podamos actuar en obediencia y fe, escuchando tu voz a través de tu sagrada y bendita palabra, y que a través de nuestras obras el mundo, las personas, las almas vean tu luz y que también te glorifiquen, amado Padre Celestial que estás en los cielos. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hecho está. Amén. Damos por terminado este programa y vamos a un corte comercial y estaremos despedidos. Dios bendiga sus vidas, amados oyentes. Nos vemos el día jueves
con el programa Hasta aquí nos ayudó Jehová, con nuestra hermana Viviana, Jerónimo Salvador. El viernes, tiempo de rompimiento con nuestras hermanas Isabel Areli y Priscila Alejandra. Y el próximo martes, con este su programa, Un Nuevo Despertar. Dios me los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.